Muy buenos días. En este domingo segundo, después de Navidad del 2025, 5 de enero, reflexionamos del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor. Este Evangelio a mí me toca profundamente, porque yo veo que acá Juan está tratando de explicar algo que es tan difícil de explicar, entonces tiene que decir muchas cosas para darse a entender qué es lo que le pasa a cualquiera que quiera anunciar el amor de Dios o que se ha encontrado con el Señor, que no puede dejar de hablar del Señor. Y es muy difícil resumir la experiencia que uno puede tener de Dios para transmitirla a los demás. En este pasaje del Evangelio, que ya en la semana también lo hemos visto en parte, hay cosas que son fundamentales para nosotros. Primero, que hay un profeta que lo está anunciando, que es Juan. Nosotros, en algunos casos, tenemos esos profetas que nos anuncian el amor de Dios en nuestros catequistas, ya sea los catequistas de primera comunión, los catequistas de confirmación. Cuando somos adultos y estamos en una pastoral como el catecumenado, por ejemplo, tenemos catequistas que tienen una experiencia de Dios fuertísima y que nos transmiten esa experiencia de Dios y nos enseñan a abrirnos también para vivir esa misma experiencia nosotros. Pues el mundo fue hecho por ella, por esta palabra que es el mismo Dios, y el mundo no la conoció. Y nosotros vemos que hoy el mundo está totalmente fuera de la palabra de Dios. Se cumple una vez más esto, que el mundo no puede conocer la palabra de Dios, no la conoce, no se le pasa por la mente. Pero a los que la aceptan, a los que la reciben, les da el don, el poder de ser hijos de Dios. Es decir, este pueblo que Dios ha elegido, podemos formar parte de ese pueblo. Y nuevamente aparece el nombre de Jesucristo. Esto que les hablaba yo, que es tan importante, el nombre de Jesucristo. Habla entonces de su encarnación. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Pero ese puso su morada entre nosotros también tenemos que asociarlo no solo con la encarnación física de Dios en Jesucristo, sino que también tenemos que asociarla a esa palabra que dice: os conviene que yo me vaya para que así pueda enviarles el Espíritu, el Paráclito,
Ese es el mismo Dios, pero esta vez hecho carne en nosotros. Puso su morada en nosotros. Estamos en el tiempo del Dios con nosotros en nosotros. Y si nos abrimos a la acción de Dios, nosotros podremos ser otros profetas como Juan Bautista, llenos de Espíritu Santo, para anunciar el amor de Dios a los hombres. Que eso es lo único que el mundo necesita. El otro día leía en un libro de Frank Herbert, el autor de Duna. Era en el segundo o en el tercer volumen, no sé si Hijos de Duna o creo que eran Hijos de Duna, que había una parte que decía que no son las instituciones las que van a cambiar las cosas, sino que es quien tenga el Espíritu de Dios. No son los políticos por ser políticos, van a ser los políticos por ser cristianos. Entonces, esto lo estoy yo tomando desde mi perspectiva de fe. Él no hablaba de cristianismo ni nada de eso, pero hablaba de esto de que no son las instituciones, que son los hombres los que hacen los cambios, porque son los hombres los que hacen las instituciones. Son los cristianos los que van a hacer el cambio. Porque los cristianos adultos hacen a la iglesia adulta. Y que muchas veces, lamentablemente, hay tiempos, y estamos en uno de esos, en que la iglesia adulta está un poco reñida con la jerarquía eclesial. Porque la jerarquía eclesial también puede ser tentada y también puede perderse. Y hoy podemos ver que hay muchos que están perdidos. Y que el Papa tiene que estar luchando contra todas esas facciones que hay o fracciones dentro de la Iglesia que se ha ido como desmembrando y separando, engañados, que no es novedad, porque ya la Iglesia ya pasó por esas y siempre va a seguir pasando, que va a haber grupos que se engañan con pensamientos que no son de Dios. Y ahí está el Santo Padre, el elegido de Dios, para tener que combatir eso, y es tremendamente difícil. A Pío XII le tocó un juego durísimo para tratar de conciliar la paz del mundo con la acción de Hitler. Lo acusan de ser pronazi y todo. Nada que ver. Él salvó miles de judíos a través de la Iglesia, pero le tocó un papel durísimo de mediador, y no es cosa de llegar y decir sí o no. El mediador tiene que saber cómo conciliar, que es un poco lo que le pasa hoy al Papa Francisco. Que puede que lo critiquen mucho, a mí hay cosas que me ponen nervioso de él, pero evidentemente el Espíritu del Señor está con él, porque él ha ido sorteando poco a poco, barajando, haciendo un juego que solamente puede ser de Dios, para ir frenando todo esto que se nos viene encima, que llegará un momento en que se vendrá todo encima, pero evidentemente aún no es la hora. Todavía estamos en el tiempo de la misericordia del Señor, de la paciencia de Dios, para que nos convirtamos. Cosa que cuando llegue el momento en donde venga la debacle del mundo, estén los cristianos como una luz, mostrando el camino. Esa es nuestra misión. Aprovechemos el año jubilar. El que tenga oídos para oír, que oiga.